Bienvenidos a un lugar donde la realidad se retuerce y lo imposible cobra vida. Lo que estás a punto de escuchar ha marcado a quienes se atrevieron a escuchar. Así que suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Antes de contarles esta historia, debo decirles que lo que van a leer realmente le pasó a mi primo hermano hace 3 años. Él trabajaba de vigilante nocturno y me contó todo esto una noche que llegó temblando a mi casa. Hasta el día de hoy, cada vez que hablamos del tema se le pone la piel de gallina. Yo mismo he trabajado en turnos de noche y sé que las madrugadas pueden jugarte malas pasadas. Pero lo que le pasó a él va más allá de cualquier cosa normal. Mi nombre es Roberto Mendoza García y soy de Puebla, México. Tengo 32 años y durante los últimos 5 he trabajado como vigilante nocturno en diferentes lugares. Fábricas, oficinas, centros comerciales. He visto de todo, pero nunca, jamás en mi vida, había vivido algo como lo que me pasó en aquel edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Todo comenzó cuando me ofrecieron el trabajo en enero del año pasado. La empresa de seguridad donde trabajo me mandó llamar un martes por la mañana. Don Aurelio, mi jefe, me dijo que tenían un contrato nuevo, un edificio de 6 pisos donde antes funcionaban varias oficinas de contadores y abogados. El edificio llevaba cerrado casi 1 año porque los dueños no habían podido renovar todos los contratos de renta, así que quedó prácticamente vacío. Roberto, me dijo don Aurelio mientras fumaba su cigarro de siempre, necesito que alguien de confianza se haga cargo de este lugar. Es un trabajo fácil. Solo caminar por los pasillos cada 2 horas, revisar que todo esté en orden. El edificio está casi vacío. Solo quedan 2 oficinas funcionando en el segundo piso. El pago era bueno, mejor de lo que ganaba en mi trabajo anterior. El turno era de 10 de la noche a 7 de la mañana, de lunes a viernes. Los fines de semana el edificio se quedaba completamente solo, pero eso no era mi problema. Acepté sin pensarlo mucho. En ese entonces, mi esposa María estaba embarazada de nuestro segundo hijo y necesitaba el dinero extra. El primer día llegué puntual a las 10 de la noche. El edificio estaba en una calle no muy transitada del centro, entre una farmacia que cerraba a las 9 y una tienda de telas que siempre tenía las cortinas cerradas. La fachada del edificio era de esos diseños viejos de los años 80, con ventanas grandes y marcos de aluminio que ya se veían gastados por el tiempo. El encargado del edificio, un señor mayor llamado don Raúl, me recibió en la entrada. Era un hombre delgado, de unos 60 años, con el pelo completamente blanco y unos lentes gruesos, que siempre se estaban resbalando por su nariz. Mire, joven Roberto, me dijo mientras me daba las llaves, este edificio es tranquilo. La única recomendación que le hago es que no se quede dormido y que haga sus rondas completas. Camine por todos los pisos. Revise que las puertas estén cerradas y que no haya nada fuera de lugar. Me mostró la pequeña oficina que sería mi puesto en la planta baja, justo al lado de la entrada principal. Tenía una silla, un escritorio viejo, un teléfono y una cafetera que parecía más antigua que yo. También me dio un mapa del edificio con todas las oficinas marcadas y me explicó cuáles eran las 2 que todavía funcionaban. Las oficinas 201 y 205 del segundo piso son las únicas que están ocupadas, me explicó don Raúl. A veces los empleados se quedan trabajando hasta tarde, pero normalmente para las 11 de la noche ya se han ido todos. Si ve luces prendidas después de esa hora, solo asómese para asegurarse de que no haya nadie adentro. Esa primera noche todo fue normal. Hice mi primera ronda a las 11:30. Subí por las escaleras principales, que estaban bien iluminadas, y recorrí cada piso. El segundo piso efectivamente tenía las 2 oficinas ocupadas, pero ya estaban cerradas y a oscuras. Los pisos 3, 4, 5 y 6 estaban completamente vacíos. Muchas oficinas tenían las puertas abiertas y se podían ver los espacios abandonados, con algunos muebles viejos cubiertos de polvo y cables, colgando del techo donde antes había computadoras. Lo que más me llamó la atención fue el silencio. Era un silencio muy pesado, como si el edificio estuviera esperando algo. Mis pasos resonaban en los pasillos, vacíos, y cada vez que abría una puerta para revisar, el ruido se escuchaba amplificado, pero no había nada extraño.
Solo el olor a cerrado y el polvo que se había acumulado en los meses que llevaba abandonado. Regresé a mi oficina en la planta baja y me preparé un café. Tenía un libro para leer y pensé que sería una noche tranquila. Mi siguiente ronda la tenía programada para la 1:30 de la mañana, pero a las 12:30 pasó algo que me extrañó. Estaba leyendo cuando escuché el sonido del elevador. Era un sonido muy característico, ese ruido mecánico que hacen los elevadores viejos cuando suben o bajan. Me levanté de mi silla y salí al pasillo para ver qué pasaba. El elevador estaba en la planta baja, con las puertas cerradas. Pensé que tal vez alguien había presionado el botón desde arriba, aunque no tenía sentido porque ya había revisado que no hubiera nadie en el edificio. Presioné el botón para llamar el elevador, y cuando se abrieron las puertas, estaba vacío. Subí hasta el segundo piso para revisar las oficinas que todavía funcionaban. Tal vez alguien se había quedado trabajando tarde y no me había dado cuenta. Pero las oficinas 201 y 205 estaban cerradas y a oscuras, igual que cuando las había revisado una hora antes. Decidí subir hasta el sexto piso, que era el último, para hacer una revisión completa. El elevador subió lentamente y cuando llegué arriba, todo estaba exactamente igual que antes. Oficinas vacías, pasillos silenciosos, nada fuera de lugar. Bajé de nuevo a la planta baja y seguí con mi rutina. Tal vez había sido algún problema mecánico del elevador. Esas cosas pasan en edificios viejos. No le di más importancia al asunto. Mi segunda ronda oficial la hice a la 1:30, como tenía planeado. Esta vez decidí usar las escaleras en lugar del elevador, para hacer algo de ejercicio y, porque el ruido del elevador en el silencio de la madrugada me ponía un poco nervioso. Subí piso por piso revisando cada área. Todo seguía igual. Cuando llegué al quinto piso, noté que había una oficina al final del pasillo, que tenía la puerta ligeramente abierta. Era extraño porque en mi primera ronda, todas las puertas estaban cerradas o completamente abiertas. Esta estaba entreabierta, como si alguien hubiera salido de ahí hace poco y no hubiera cerrado bien. Me acerqué con cuidado y empujé la puerta. La oficina estaba vacía como todas las demás. Tenía algunos escritorios viejos, archiveros sin documentos y una ventana grande que daba a la calle. Revisé que no hubiera nadie escondido y cerré la puerta bien. Probablemente el aire o alguna corriente la había movido. Terminé mi ronda y bajé a la planta baja. Eran casi las 2:30 de la mañana y empezaba a sentir el cansancio típico de esas horas. Me serví otro café y me senté a leer un rato más, pero a las 3:15 volvió a pasar lo del elevador. Esta vez no solo escuché el ruido mecánico, sino que también vi las luces del panel de pisos encenderse. Primero se encendió el 1, luego el 2, después el 3, y así sucesivamente hasta llegar al 6, como si alguien hubiera presionado el botón del último piso. Me levanté rápidamente y salí al pasillo. El elevador había subido hasta el sexto piso y se había quedado ahí. Presioné el botón para llamarlo y esperé. Cuando bajó y se abrieron las puertas, otra vez estaba completamente vacío. Esta vez sí me preocupé un poco. 2 veces en la misma noche era demasiada coincidencia. Decidí subir hasta el sexto piso para revisar bien toda esa área. Tal vez había alguien escondido en alguna oficina y no me había dado cuenta. Subí en el elevador que funcionaba perfectamente normal. Cuando llegué al sexto piso, salí y empecé a revisar oficina por oficina. Todas estaban vacías, algunas con muebles viejos y otras completamente peladas. Los pasillos estaban bien iluminados y no había lugares donde alguien pudiera esconderse fácilmente. Fue entonces cuando noté algo que me puso la piel chinita. En una de las oficinas del fondo, la que tenía una placa que decía Contadores Asociados González, había unas huellas en el polvo del piso. Eran huellas de zapatos, como si alguien hubiera caminado por ahí recientemente. Me acerqué para ver mejor y efectivamente, las huellas se veían frescas. El polvo alrededor estaba intacto, pero había un camino claro de pisadas, que iba desde la puerta hasta la ventana y luego regresaba hacia la puerta, como si alguien hubiera entrado, caminado hasta la ventana para ver hacia afuera, y luego hubiera salido. Lo extraño era que las huellas terminaban en la puerta. No continuaban por el pasillo. Era como si la persona hubiera desaparecido justo ahí. Revisé toda la oficina con mucho cuidado. Busqué debajo de los escritorios, detrás de los archiveros, en el pequeño baño que tenía la oficina. No había nadie, pero las huellas estaban ahí, tan claras como si las hubiera hecho yo mismo. Salí de la oficina y cerré la puerta.
Decidí revisar todas las demás oficinas del sexto piso una vez más, pero no encontré nada más fuera de lugar. Las huellas solo estaban en esa oficina específica. Bajé a la planta baja con una sensación muy rara en el estómago. No era miedo exactamente, pero sí una incomodidad que no había sentido antes en todos mis años, trabajando de vigilante nocturno. Algo no estaba bien en ese edificio, pero no sabía qué era. El resto de la noche pasó sin más incidentes. Hice mi última ronda a las 5:30 de la mañana y todo estaba normal. Las huellas en la oficina del sexto piso seguían ahí, pero no aparecieron más en ningún otro lugar. Cuando llegó don Raúl a las 7 de la mañana para relevarme, le conté lo que había pasado. Él se quitó los lentes, los limpió con su camisa y me miró con una expresión extraña. ¿Las huellas estaban solo en la oficina de Contadores González?, me preguntó. Sí, don Raúl, solo ahí. ¿Por qué? ¿Hay algo que deba saber sobre esa oficina? Se quedó callado por un momento, como si estuviera pensando si decirme algo o no. Finalmente suspiró y me dijo: mire, joven Roberto, ese edificio tiene sus cosas raras. El vigilante anterior también reportó cosas extrañas, pero nunca quiso dar muchos detalles. Solo me dijo que mejor buscaría otro trabajo porque las noches ahí no le dejaban dormir bien después. ¿Qué tipo de cosas raras?, le pregunté. Elevadores que se mueven solos, puertas que se abren y se cierran, ruidos en los pasillos cuando no hay nadie, cosas así, pero nunca nada peligroso, solo incómodo. Don Raúl me pidió que le avisara si pasaba algo más fuera de lo normal, pero que no me preocupara demasiado. Según él, los edificios viejos siempre tienen sus peculiaridades y mientras no pasara nada que pusiera en riesgo la seguridad, no había problema. Me fui a mi casa esa mañana con la cabeza llena de preguntas. Le conté a María lo que había pasado, pero no quise asustarla. Solo le dije que el edificio era un poco raro, pero que el trabajo estaba bien. Esa tarde, antes de ir a trabajar mi segunda noche, decidí investigar un poco sobre el edificio. Busqué en internet información sobre Contadores Asociados González, la empresa que había estado en la oficina donde encontré las huellas. Lo que encontré me dejó helado. Según un artículo de periódico de hace 2 años, el contador principal de esa empresa, un señor llamado Esteban González Herrera, había tenido un accidente muy extraño en el mismo edificio. Una madrugada se había quedado trabajando hasta muy tarde, y al día siguiente lo encontraron desmayado en su oficina del sexto piso. Cuando despertó en el hospital, no recordaba qué había pasado. Solo decía que había visto algo que no podía explicar. El artículo mencionaba que después del incidente, el señor González había cerrado su empresa y se había mudado a otra ciudad. Sus empleados dijeron que desde esa noche nunca volvió a ser el mismo. Siempre estaba nervioso y no podía estar en lugares cerrados por mucho tiempo. Leí el artículo 3 veces y cada vez se me ponía más la piel de gallina. Las huellas que había encontrado estaban exactamente en la oficina donde había trabajado este señor. Y según el artículo, él tenía la costumbre de caminar hasta la ventana para pensar cuando tenía problemas difíciles de resolver. Esa tarde decidí llamar a mi hermano Luis, que trabajaba en la presidencia municipal. Le pedí que me ayudara a conseguir más información sobre el edificio, sin contarle exactamente por qué la necesitaba. Roberto, me dijo Luis por teléfono, ¿para qué quieres saber del edificio de la calle Madero 47? ¿No me digas que estás pensando en rentarlo para algún negocio? No, hermano, solo curiosidad. Es que trabajo ahí de vigilante y quería saber un poco de historia del lugar. Luis se quedó callado por un momento. Luego me dijo algo que me hizo sentir un frío en todo el cuerpo. Roberto, ese edificio tiene mala fama. En los últimos 5 años han pasado cosas muy raras ahí. Varios inquilinos se han ido sin avisar, dejando hasta meses de renta pagados. Y no es la primera vez que contratan vigilantes nocturnos que no duran ni un mes en el trabajo. ¿Qué tipo de cosas raras?, le pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Pues mira, oficialmente no hay nada en los expedientes, pero yo he oído rumores. Gente que dice que se escuchan pasos en los pasillos cuando el edificio está vacío, elevadores que se mueven solos, puertas que se abren en la madrugada. Ya sabes cómo es la gente con sus historias, pero cuando son tantas personas diferentes las que dicen lo mismo. Esa noche llegué al trabajo con muchos más nervios que la anterior. Don Raúl me recibió como siempre, pero noté que se veía preocupado. ¿Cómo se siente para la segunda noche, joven Roberto?,
Bien, don Raúl. Solo un poco cansado, le mentí. Mire, si en algún momento se siente muy incómodo o le pasa algo que no pueda manejar, no duden en llamarme. Tengo el teléfono siempre prendido. Me dio una tarjeta con su número personal y se fue. Eso no me tranquilizó para nada. Si don Raúl se había tomado la molestia de darme su número personal, era porque sabía que podían pasar cosas peores de lo que me había contado. Mi rutina empezó igual que la noche anterior. Me instalé en mi pequeña oficina, me preparé un café y empecé a leer, pero esta vez estaba mucho más atento a cualquier ruido extraño. La primera ronda la hice a las 11:30. Subí por las escaleras, revisé piso por piso. Todo parecía normal hasta que llegué al 6º piso. La oficina de contadores González tenía la puerta entreabierta otra vez. Esta vez no dudé en entrar inmediatamente. Las huellas del día anterior seguían ahí. Pero ahora había algo más. En el escritorio principal había un papel que definitivamente no estaba ahí la noche anterior. Me acerqué con mucho cuidado. Era una hoja de cálculos, como las que usan los contadores para hacer sus operaciones. Estaba llena de números escritos a mano con tinta azul. Los números estaban organizados en columnas, pero no parecían seguir ningún patrón lógico que yo pudiera entender. Lo más extraño era que la tinta se veía fresca, como si alguien acabara de escribir esos números hace poco. Tomé el papel y lo examiné con cuidado. En la parte de arriba decía cuentas pendientes y en la parte de abajo había una firma que no pude leer bien. La letra era muy temblorosa, como si la persona que había escrito estuviera muy nerviosa o enferma. Guardé el papel en mi bolsillo y salí de la oficina. Esta vez cerré la puerta con llave. Tenía una copia de todas las llaves del edificio y decidí que era mejor mantener esa oficina cerrada. Bajé a mi puesto y traté de concentrarme en mi libro, pero era imposible. No podía dejar de pensar en ese papel. ¿Quién lo había puesto ahí? ¿Cómo había entrado alguien al edificio sin que yo me diera cuenta? A las 12:30 volvió a sonar el elevador. Esta vez decidí actuar de manera diferente. En lugar de ir a revisar después, corrí hasta donde estaba el elevador para ver si podía encontrar a quien lo estaba usando. Llegué justo cuando las puertas se estaban cerrando. Alcancé a ver una sombra dentro del elevador, pero no pude distinguir si era una persona o solo un efecto de las luces. Presioné el botón para detener las puertas, pero ya era demasiado tarde. Vi cómo las luces del panel se encendían una por una. Primer piso, segundo, tercero, cuarto, quinto, y se detuvo en el 6º. Corrí hacia las escaleras y subí lo más rápido que pude. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Subí los 6 pisos casi corriendo y cuando llegué arriba, estaba sudando y sin aliento. El pasillo del 6º piso estaba completamente silencioso. El elevador estaba ahí, con las puertas cerradas. Presioné el botón y cuando se abrieron estaba vacío otra vez. Pero cuando me di la vuelta para revisar las oficinas, casi me da un infarto. La puerta de la oficina de contadores González estaba abierta de par en par. La misma puerta que yo había cerrado con llave no hacía ni 2 horas. Me acerqué con mucho miedo. La oficina estaba exactamente igual que antes, pero había algo diferente en el ambiente. Se sentía más frío y había un olor extraño, como a papel viejo y tinta. Revisé el escritorio donde había encontrado el papel. No había nada nuevo, pero noté que había más huellas en el polvo. Estas eran diferentes a las de la noche anterior. Eran más pequeñas y parecían más frescas. Salí de la oficina y decidí revisar todas las demás del 6º piso. En la oficina que estaba justo al lado, encontré algo que me heló la sangre. En la ventana, escrito con el dedo en el polvo del cristal, había un mensaje: ayúdame. Las letras eran temblorosas, como escritas por alguien que tenía mucho miedo o que estaba muy débil. El polvo alrededor del mensaje estaba intacto, como si las letras hubieran aparecido por arte de magia. Ya no pude más. Bajé corriendo a mi oficina y llamé a don Raúl. Don Raúl, necesito que venga, por favor. Están pasando cosas muy raras aquí. ¿Qué tipo de cosas, joven Roberto? ¿Está bien? Le conté todo lo que había pasado. El papel en el escritorio, el elevador moviéndose solo, la puerta que se había abierto aunque yo la había cerrado con llave, y el mensaje en la ventana. Don Raúl se quedó callado por un momento muy largo. Finalmente me dijo: Roberto, quédese en su oficina y no salga de ahí hasta que yo llegue. Voy para allá ahorita mismo. Llegó en menos de 20 minutos. Cuando entró a mi oficina, se veía muy preocupado y traía una bolsa con algunas cosas. Muéstreme el papel que encontró, me pidió. Se lo di y lo examinó con cuidado.
Su cara se puso muy pálida cuando lo leyó. Roberto, necesito contarle la verdad sobre este edificio. Lo que le voy a decir tal vez no se lo crea, pero es importante que lo sepa. Se sentó en la silla que estaba al lado de mi escritorio y suspiró profundamente. El señor Esteban González, el contador que tenía la oficina del 6º piso, no tuvo un simple accidente como decía el periódico. Él se fue de una manera muy extraña. ¿Cómo que se fue de manera extraña? Una noche se quedó trabajando hasta muy tarde en su oficina. Al día siguiente, cuando llegaron sus empleados, lo encontraron sentado en su escritorio, pero estaba como ausente. Podía caminar, podía hablar, pero era como si no estuviera completamente ahí, como si una parte de él se hubiera quedado en otro lugar. Don Raúl me mostró el papel que había encontrado. Estos números, Roberto, son exactamente iguales a los que estaba calculando el señor González la noche que le pasó eso. Los empleados me enseñaron las hojas que había dejado en su escritorio. Son idénticos. Se me puso la piel chinita otra vez. ¿Cómo era posible que hubiera números exactamente iguales a los que había escrito alguien hace 2 años? Pero don Raúl, ¿qué significa eso? ¿El señor González sigue viniendo al edificio? No lo sé, Roberto. Lo que sí sé es que desde esa noche, el señor González nunca pudo explicar qué había visto o qué le había pasado. Solo decía que había alguien más en su oficina, alguien que necesitaba ayuda para terminar unos cálculos muy importantes. Don Raúl sacó de su bolsa una grabadora pequeña. Vamos a subir al 6º piso. Quiero que me muestre exactamente todo lo que vio. Y vamos a grabar todo para tener evidencia de lo que pasa. No me gustaba nada la idea de volver al 6º piso, pero sabía que tenía que hacerlo. No podía seguir trabajando ahí sin saber qué estaba pasando realmente. Subimos en el elevador en completo silencio. Cuando llegamos al 6º piso, todo estaba tal como lo había dejado. La oficina de contadores González tenía la puerta abierta, y el mensaje en la ventana de la oficina de al lado seguía ahí. Don Raúl encendió la grabadora y empezamos a documentar todo. Tomó fotos del mensaje en la ventana, de las huellas en el piso, del escritorio donde había encontrado el papel. Fue entonces cuando pasó algo que ninguno de los dos esperábamos. Mientras don Raúl estaba fotografiando las huellas en la oficina de contadores González, escuchamos muy claramente el sonido de una máquina de escribir. El sonido venía de alguna parte del 6º piso, pero no podíamos identificar exactamente de dónde. Era el típico ruido que hacen las máquinas de escribir viejas, con el golpeteo constante de las teclas y el sonido de la campanita. Cuando se llega al final de la línea, nos quedamos completamente inmóviles escuchando. El sonido duró casi 5 minutos y luego se detuvo de repente. ¿Escuchó eso, don Raúl? Sí, Roberto. Lo escuché perfectamente. Salimos de la oficina y empezamos a buscar de dónde había venido el sonido. Revisamos oficina por oficina, pero no encontramos ninguna máquina de escribir. Todas las oficinas estaban vacías o solo tenían muebles viejos cubiertos de polvo. Pero en la última oficina del pasillo, la que estaba más alejada del elevador, encontramos algo increíble. En el escritorio había una hoja de papel completamente en blanco, pero cuando don Raúl la levantó para examinarla, pudimos ver que había marcas muy ligeras, como si alguien hubiera estado escribiendo en una máquina de escribir, pero sin tinta. Las marcas formaban palabras. Con mucho cuidado, don Raúl puso la hoja contra la luz para poder leer lo que decía. Los números no cuadran. Alguien se llevó el dinero. Necesito encontrar. ¿Dónde está? No puedo irme hasta que lo encuentre. Por favor, ayúdenme a terminar los cálculos. Don Raúl y yo nos miramos sin saber qué decir. Era como si alguien nos estuviera pidiendo ayuda directamente. Roberto, me dijo don Raúl con voz temblorosa, creo que el señor González nunca se fue realmente de este edificio. ¿Qué quiere decir? Creo que parte de él se quedó aquí, tratando de resolver algo que nunca pudo terminar en vida. Algo relacionado con dinero que desapareció y cálculos que no le cuadraban. Don Raúl guardó la hoja con mucho cuidado en su bolsa y me pidió que bajáramos a mi oficina. Una vez ahí me contó el resto de la historia que no me había dicho antes. Roberto, lo que le voy a contar ahora es algo que sé por el hermano del señor González. Unos meses antes de su accidente, don Esteban había descubierto que alguien estaba robando dinero de las empresas que él manejaba. Eran cantidades pequeñas, pero durante varios años. Él se había dado cuenta por casualidad
cuando estaba revisando unas cuentas muy viejas. ¿Y qué pasó? ¿Reportó el robo? Eso es lo extraño. Según su hermano, don Esteban no quiso reportar nada hasta estar completamente seguro. Dijo que necesitaba revisar todos los números desde el principio, hacer todos los cálculos otra vez para tener pruebas irrefutables. Se obsesionó con encontrar exactamente cuánto dinero faltaba y quién se lo había llevado. Don Raúl se quitó los lentes y se los limpió nerviosamente. La noche que le pasó el accidente, don Esteban se había quedado trabajando hasta muy tarde, precisamente revisando esos números. Su hermano cree que había encontrado algo importante, pero nunca pudo contarle qué era. ¿Y usted cree que por eso su espíritu se quedó aquí? ¿Para terminar esos cálculos? Eso es exactamente lo que creo, Roberto. Y creo que usted puede ayudarlo. Me explicó que los números que había encontrado en el papel eran probablemente parte de los cálculos que don Esteban nunca pudo terminar. Si lográbamos resolver el problema, tal vez su espíritu podría descansar en paz. Pero don Raúl, yo no sé nada de contabilidad. No sabría ni por dónde empezar. No se preocupe por eso. Yo conozco a un contador que puede ayudarnos. El problema es que necesitamos más información. Necesitamos encontrar todos los documentos que don Esteban estaba revisando esa noche. Decidimos volver al 6º piso para buscar más pistas. Esta vez, don Raúl trajo una linterna más potente y guantes para no contaminar posibles evidencias. Cuando llegamos a la oficina de Contadores González, algo había cambiado otra vez. En el escritorio principal ahora había varios papeles ordenados en montones. Papeles que definitivamente no estaban ahí antes. Don Raúl los examinó con cuidado. Eran fotocopias de estados de cuenta bancarios, facturas y hojas de cálculos. Todo parecía ser de empresas diferentes, pero tenían algo en común. Todas habían sido clientes de Contadores González. Roberto, mire esto, me dijo don Raúl mostrándome una de las hojas. Todos estos documentos tienen marcas con lápiz rojo. Son las mismas marcas que usaba don Esteban para señalar discrepancias en las cuentas. Mientras revisábamos los papeles, escuchamos otra vez el sonido de la máquina de escribir, pero esta vez venía de la misma oficina donde estábamos. El sonido era muy claro, como si la máquina estuviera justo al lado nuestro. Nos quedamos completamente inmóviles. El sonido duró varios minutos y luego se detuvo. Cuando terminó, en el escritorio había aparecido una hoja nueva con un mensaje escrito sin tinta, igual que la anterior. Revisé en la cuenta de Ferretería Morales. Ahí empezó todo, los números del 2018. Están mal. Alguien cambió las facturas. Don Raúl buscó entre los papeles hasta encontrar los documentos de Ferretería Morales. Efectivamente, había varios estados de cuenta y facturas de esa empresa del año 2018. Roberto, necesito que me ayude a revisar estos números. Vamos a compararlos con las facturas originales. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cuidadosamente todos los documentos. Yo no entendía mucho de contabilidad, pero don Raúl me explicaba qué buscar. Teníamos que comparar las cantidades en las facturas con las cantidades en los estados de cuenta bancarios. Fue entonces cuando encontramos la discrepancia. En varias facturas las cantidades habían sido alteradas. Alguien había cambiado los números para que pareciera que se habían gastado menos dinero del que realmente se había gastado. La diferencia era de varios miles de pesos cada mes. «Aquí está», exclamó don Raúl. Alguien estaba falsificando las facturas para quedarse con la diferencia. Calculamos rápidamente y la cantidad total robada durante 2 años era de más de 100,000 pesos, una cantidad considerable para una ferretería pequeña. En el momento en que terminamos los cálculos, el ambiente de la oficina cambió completamente. El aire se sintió más ligero y el olor extraño que había estado presente toda la noche desapareció. En el escritorio apareció un último mensaje, pero esta vez estaba escrito con tinta normal, como si alguien hubiera usado una pluma. «Gracias. Ahora ya sé la verdad. Pueden entregar esta información a mi hermano Alfonso. Él sabrá qué hacer. Finalmente puedo descansar». Don Raúl y yo nos quedamos ahí sentados, sin hablar por varios minutos. Era como si pudiéramos sentir que una presencia que había estado con nosotros toda la noche finalmente se había ido. «Roberto», me dijo don Raúl, «creo que acabamos de ayudar a don Esteban a resolver el misterio que lo tenía atrapado aquí». Recogimos todos los documentos y los guardamos cuidadosamente. Don Raúl me dijo que al día siguiente
se los entregaría al hermano de don Esteban, junto con toda la evidencia del robo que habíamos descubierto. Bajamos a la planta baja y terminé mi turno sin más incidentes. Por primera vez en 2 noches, el edificio se sentía completamente tranquilo y silencioso. Al día siguiente, don Raúl cumplió su promesa. Se reunió con Alfonso González, el hermano de don Esteban, y le entregó todos los documentos. Alfonso se sorprendió mucho cuando vio las evidencias del robo, pero también se sintió aliviado de finalmente saber que había estado investigando su hermano antes de su extraño accidente. Con esa información, Alfonso pudo reportar el robo a las autoridades. Resultó que la persona responsable era el contador asistente que había trabajado con don Esteban durante varios años. Había estado alterando las facturas y quedándose con la diferencia. Pensando que nadie se daría cuenta, cuando arrestaron al ladrón, confesó todo. Dijo que sabía que don Esteban estaba cerca de descubrirlo y que por eso había estado muy nervioso las últimas semanas antes del accidente, pero nunca admitió haber hecho algo para dañar a don Esteban directamente. En cuanto a mí, seguí trabajando en el edificio durante varios meses más. Después de esa noche nunca volvió a pasar nada extraño. No más elevadores moviéndose solos, no más puertas abriéndose, no más huellas misteriosas o mensajes en las ventanas. El edificio se sintió normal, como cualquier otro lugar donde había trabajado antes. Incluso empezaron a llegar nuevos inquilinos y las oficinas vacías se fueron llenando poco a poco. Pero hay algo que nunca pude olvidar de esa experiencia. Unas semanas después de que se resolviera el caso del robo, Don Raúl me contó algo que me puso la piel chinita una vez más. Roberto me dijo, ¿recuerda la noche que encontramos todos esos documentos en el escritorio de don Esteban? Claro que me acuerdo, don Raúl. ¿Por qué? Pues resulta que esos documentos habían desaparecido del archivo de la empresa hace más de 1 año. El hermano de don Esteban los había estado buscando, porque los necesitaba para cerrar las cuentas pendientes. Nadie sabía dónde estaban. ¿Y cómo aparecieron en el edificio? Esa es la pregunta, Roberto. Alfonso me dijo que don Esteban había llevado esos documentos a su casa para revisarlos, la semana antes de su accidente, pero cuando lo encontraron esa mañana en su oficina, los documentos no estaban ni en el edificio ni en su casa. Se habían perdido completamente. Don Raúl se quedó callado por un momento y luego agregó, lo único que se me ocurre es que don Esteban, de alguna manera, logró traer esos documentos de vuelta para que pudiéramos encontrar la verdad. Esa fue la última vez que hablamos del tema, pero cada vez que paso por ese edificio, que ahora está completamente ocupado y lleno de vida, no puedo evitar mirar hacia las ventanas del 6º piso y recordar esas 2 noches que cambiaron mi perspectiva sobre muchas cosas. Desde entonces, he trabajado en varios otros lugares como vigilante nocturno, pero nunca he vuelto a vivir algo parecido. A veces me pregunto si don Esteban González realmente encontró la paz que estaba buscando, o si simplemente se fue a otro lugar donde pudiera seguir resolviendo misterios pendientes. Lo que sí sé es que esa experiencia me enseñó que a veces los muertos necesitan ayuda para resolver cosas que dejaron incompletas en vida, y que tal vez, si prestamos atención a las señales, podemos ayudarlos a encontrar el descanso que buscan. María, mi esposa, nunca supo todos los detalles de lo que pasó esas noches. Solo le dije que había ayudado a resolver un caso de robo en el trabajo. Pero a veces, cuando estoy en casa durante las madrugadas y escucho algún ruido extraño, no puedo evitar pensar en don Esteban y preguntarme si hay otros espíritus en otros lugares que también necesitan ayuda para resolver sus asuntos pendientes. El trabajo de vigilante nocturno te enseña muchas cosas. Te enseña a estar alerta, a confiar en tus instintos y a no tener miedo de la oscuridad. Pero después de lo que viví en ese edificio, también aprendí que a veces la oscuridad no es lo más misterioso que puedes encontrar en la noche. A veces los misterios más grandes están esperando ser resueltos por alguien que esté dispuesto a escuchar y ayudar, sin importar si esa ayuda es para los vivos o para los muertos. Y esa, amigos, es la historia más increíble que me ha pasado en todos mis años, trabajando de vigilante nocturno. Una historia que todavía me pone la piel chinita cada vez que la recuerdo, pero que también me llena de satisfacción saber que pude ayudar a alguien a encontrar la paz que tanto necesitaba. Antes de contarte esta historia,
Debo decirte que durante años trabajé en turnos nocturnos en diferentes lugares. He visto cosas que la gente del día nunca imaginaría. Esta historia que te voy a contar me pasó hace 3 años. Y aunque ahora trabajo solo de día, todavía despierto en las madrugadas con el corazón acelerado, recordando cada detalle de esas noches que marcaron mi vida para siempre. Mi nombre es Roberto Jiménez Morales y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 34 años y desde que salí de la preparatoria, he trabajado en turnos de noche porque siempre pagaban mejor. He sido vigilante, trabajador de fábrica, empleado de gasolinera y hasta ayudante en un hospital. Pero ningún trabajo me preparó para lo que viví. Cuando conseguí el puesto de conserje nocturno en el edificio Márquez, un viejo complejo de oficinas en el centro de la ciudad. El edificio tenía 12 pisos y había sido construido en los años 60. Durante el día estaba lleno de gente, oficinistas, contadores, abogados y doctores que tenían sus consultorios en los pisos de arriba. Pero por las noches, después de las 9, se convertía en un lugar completamente diferente. El silencio era tan profundo que podías escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. Desde 3 pisos de distancia, mi supervisor, don Esteban, era un hombre mayor que había trabajado ahí por más de 20 años. El primer día me llevó a recorrer todo el edificio y me explicó mis responsabilidades. Tenía que hacer rondas cada 2 horas, revisar que todas las puertas estuvieran cerradas, que no hubiera ventanas abiertas y mantener limpio el lobby principal. Parecía sencillo. Mira, Roberto, me dijo don Esteban mientras caminábamos por el pasillo del 5º piso, este trabajo es tranquilo, pero hay algunas cosas que tienes que saber. Se detuvo frente al elevador y presionó el botón. Nunca, y cuando digo nunca es nunca, uses el elevador después de las 2 de la mañana. Usa las escaleras siempre. Le pregunté por qué, pero solo movió la cabeza y dijo que ya lo entendería. También me dijo que nunca fuera al 9º piso después de medianoche y que si escuchaba ruidos extraños, especialmente voces o risas, que me quedara en el 1er piso hasta que se hiciera de día. ¿Pero no se supone que debo revisar todos los pisos?, le pregunté. Sí, pero hay excepciones. El 9º piso, digamos que tiene sus propias reglas después de cierta hora. Pensé que don Esteban estaba tratando de asustarme porque era nuevo. O tal vez estaba un poco loco después de tantos años trabajando solo por las noches. Pero algo en su voz y en la forma en que miraba hacia los pisos de arriba me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Los primeros días fueron normales. Llegaba a las 9 de la noche, hacía mis rondas, leía un libro o veía videos en mi teléfono y me iba a las 6 de la mañana cuando llegaba el conserje del turno de día. El edificio era silencioso, pero no me molestaba. Había trabajado en lugares mucho más raros, pero todo cambió la noche del viernes de mi segunda semana. Eran las 11:30 y estaba haciendo mi primera ronda. Subí por las escaleras hasta el 8º piso, revisando cada puerta y cada ventana como me habían enseñado. Todo estaba normal hasta que llegué al final del pasillo. Ahí había una puerta que daba a las escaleras que llevaban al 9º piso. Siempre estaba cerrada con llave, pero esa noche estaba entreabierta. Me quedé parado frente a la puerta por varios minutos. Podía ver las escaleras que subían hacia la oscuridad del 9º piso. No había luces encendidas allá arriba, pero podía sentir una corriente de aire frío que bajaba por las escaleras. Olía raro, como a flores viejas y algo más que no podía identificar. Recordé las palabras de don Esteban sobre no ir al 9º piso después de medianoche, pero todavía faltaba media hora. Además, si la puerta estaba abierta, era mi responsabilidad revisar por qué. Tal vez alguien había olvidado cerrarla, o tal vez había una ventana abierta que estaba causando corrientes de aire. Empecé a subir las escaleras lentamente. Cada paso hacía eco en el silencio del edificio. A medida que subía, el aire se hacía más frío y el olor se hacía más fuerte. No era exactamente desagradable, pero había algo en él que me hacía sentir incómodo, como cuando hueles perfume en un lugar donde no debería haber nadie. Llegué al 9º piso y busqué el interruptor de la luz. Lo encontré y presioné, pero las luces no se encendieron. Probé varias veces, pero nada. Saqué mi linterna y alumbré el pasillo. Era exactamente igual a todos los otros pisos. Puertas de oficinas a ambos lados, alfombra azul en el suelo y ventanas al final del pasillo. Pero había algo diferente. En el aire flotaban como pequeñas partículas de polvo, pero brillaban suavemente con la luz de mi linterna, como si fueran pequeños diamantes. Al principio pensé que era solo polvo normal,
pero se movían de forma extraña, como si estuvieran vivas, subiendo y bajando en pequeños círculos. Empecé a caminar por el pasillo, revisando las puertas una por una. Todas estaban cerradas con llave como debía ser, pero cuando llegué a la oficina 905, la puerta estaba ligeramente abierta. Pude ver una pequeña luz adentro, como si alguien hubiera dejado una computadora encendida. Toqué la puerta suavemente y se abrió un poco más. «¿Hola?», dije en voz baja. «¿Hay alguien aquí?». No hubo respuesta, pero pude escuchar un sonido muy suave, como si alguien estuviera escribiendo en una máquina de escribir. Tic, 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 muy rítmico y constante. Empujé la puerta un poco más y alumbré adentro con mi linterna. Era una oficina normal, escritorio, sillas, archiveros, una computadora apagada, pero el sonido de la máquina de escribir continuaba. Aunque no podía ver ninguna máquina en ningún lado, de repente el sonido se detuvo. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Era un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Me quedé parado en la puerta, sin saber si entrar o salir corriendo. Entonces escuché algo que me heló la sangre. Una voz de mujer muy suave, casi como un susurro que decía: «Roberto, Roberto Jiménez». La voz venía de adentro de la oficina, pero cuando alumbré con mi linterna no había nadie. La oficina estaba completamente vacía, pero la voz continuó: «Roberto de Guadalajara, Roberto que trabaja de noche». Mis manos empezaron a temblar tanto que la luz de la linterna se movía de un lado a otro. ¿Cómo podía esa voz saber mi nombre? ¿Cómo sabía de dónde era? «Ven acá, Roberto. Tenemos que hablar». Esta vez la voz sonaba más cerca, como si quien hablara estuviera justo frente a mí, aunque no podía ver a nadie. El aire se puso aún más frío y pude ver mi propio aliento cuando respiraba. Retrocedí lentamente hacia el pasillo, sin quitar la luz de la oficina, pero cuando llegué al marco de la puerta, algo me detuvo. No era una pared ni una persona, sino como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido. No podía moverme hacia atrás, como si una fuerza invisible me estuviera empujando hacia adelante, hacia la oficina. «No tengas miedo, Roberto. Solo queremos conocerte». Ahora había más voces, 3 o 4 mujeres hablando al mismo tiempo, pero en susurros, como si estuvieran compartiendo un secreto. Y todas sabían mi nombre. La fuerza que me empujaba se hizo más fuerte. Tuve que dar un paso hacia adelante, luego otro. Estaba entrando a la oficina sin poder controlar mis propios pies. Mi linterna alumbró el escritorio y vi algo que me hizo gritar. Había una máquina de escribir vieja sobre el escritorio. Las teclas se movían solas, escribiendo algo en una hoja de papel, pero no había nadie sentado frente a ella. Las teclas simplemente se presionaban por sí solas, haciendo ese sonido rítmico que había escuchado antes. Me acerqué al escritorio sin poder evitarlo. La hoja de papel tenía texto escrito, pero era la misma frase, repetida una y otra vez: «Roberto Jiménez viene a trabajar de noche. Roberto Jiménez viene a trabajar de noche. Roberto Jiménez viene a trabajar de noche». Las voces se hicieron más fuertes. «Ya estás aquí, Roberto. Ahora puedes quedarte con nosotras. Para siempre». De repente, todas las luces de la oficina se encendieron al mismo tiempo, pero no había electricidad normal. Las luces brillaban con un color azul pálido, que hacía que todo se viera como si estuviera bajo el agua. Y ahí, sentadas en las sillas alrededor del escritorio, había 4 mujeres. Todas vestían ropa de oficina de los años 60 o 70, faldas hasta la rodilla, blusas con mangas largas, zapatos de tacón bajo. Su cabello estaba peinado en estilos de esa época, pero había algo terriblemente mal con ellas. Su piel era de un color gris pálido y sus ojos no tenían color. «Ya no eres el mismo», pero sabía que podían verme porque todas me estaban mirando directamente, y todas sonreían con sonrisas que eran demasiado grandes para sus caras. «Bienvenido, Roberto», dijo la que estaba más cerca de mí. «Hemos estado esperándote». Traté de gritar, pero no me salía la voz. Traté de correr, pero mis piernas no me obedecían. Era como si estuviera en una pesadilla de esas donde quieres moverte, pero no puedes. Las 4 mujeres siguieron, sonriendo mientras me miraban, con esos ojos blancos y sin vida. «No te preocupes», dijo otra de ellas, la que tenía el cabello más largo. «Al principio todos se asustan, pero después te acostumbras. Nosotras también nos asustamos cuando llegamos aquí». Cuando llegaron, logré susurrar. Mi voz sonaba ronca y lejana, como si viniera de otra persona. «Ah,
Esa es una buena pregunta, dijo la tercera mujer riéndose suavemente. Yo llegué en 1967. Trabajaba en la oficina de contabilidad del sexto piso. María llegó en 1973, Carmen en 1981 y Leticia es la más nueva. Llegó en 1995. Las cuatro se rieron al mismo tiempo, pero sus risas sonaban como el viento pasando por cristales rotos. Me di cuenta de que cuando se reían, sus bocas se abrían demasiado, mostrando dientes que eran demasiado largos y afilados. Todas trabajábamos de noche, continuó la primera mujer. Como tú, Roberto. Los turnos nocturnos siempre han sido especiales en este edificio. Hay algo en la oscuridad que nos llama, que nos invita a quedarnos. Yo no quiero quedarme, dije, tratando de sonar valiente, pero mi voz temblaba. Tengo que irme. Mi turno termina a las 6. Oh, pero tu turno nunca va a terminar, dijo María, la de cabello largo. Una vez que nos conoces, una vez que vienes al 9º piso después de medianoche, ya eres parte de nosotras, ya eres parte del edificio. Miré mi reloj. Eran las 12:05. Había pasado medianoche sin darme cuenta. Recordé las palabras de don Esteban. Nunca ir al 9º piso después de medianoche. Ahora entendía por qué. Don Esteban, dije de repente. Él sabe de ustedes, ¿verdad? Las cuatro mujeres dejaron de sonreír. Sus caras se pusieron serias y sus ojos blancos parecieron brillar más en la luz azul. Esteban es un cobarde, dijo Carmen, la que había llegado en 1981. Él tuvo su oportunidad de unirse a nosotras hace muchos años, pero huyó. Desde entonces nos evita. Pero tú, Roberto, tú has venido a nosotras por tu propia voluntad. No, yo no vine por mi voluntad. La puerta estaba abierta, yo solo estaba haciendo mi trabajo. ¿De verdad crees que la puerta se abrió sola?, preguntó Leticia, la más nueva. Nosotras la abrimos para ti, Roberto. Hemos estado observándote desde tu primera noche aquí. Sabemos que eres perfecto para nosotras. La máquina de escribir siguió funcionando sola, escribiendo más y más líneas sobre mí. El sonido de las teclas se hacía más rápido, más urgente, como si tuviera prisa por terminar algo importante. ¿Qué quieren de mí?, pregunté. Compañía, dijo la primera mujer. Hemos estado solas mucho tiempo, décadas pasando las noches en este edificio, viendo cómo la gente va y viene durante el día, pero nunca teniendo a alguien que se quede con nosotras en la oscuridad. Pero yo no puedo quedarme. Tengo familia, tengo una vida afuera. Nosotras también teníamos familias, dijo María tristemente. Yo tenía un esposo y 2 hijos pequeños. Carmen tenía novio. Leticia acababa de terminar la universidad, pero el edificio nos necesitaba más de lo que ellos nos necesitaban a nosotras. El edificio está vivo, Roberto, añadió Carmen. Respira, siente, piensa. Durante el día duerme, pero por las noches despierta. Y nosotras somos parte de él ahora. Sus ojos, sus manos, su corazón. Sentí como si las paredes de la oficina se estuvieran moviendo lentamente, acercándose a mí. El aire se hacía más espeso, más difícil de respirar. Las partículas brillantes que había visto en el pasillo ahora llenaban toda la oficina, girando alrededor de nosotros como pequeños planetas. No se preocupen por su familia, dijo Leticia. Al principio los van a extrañar, van a buscarlos, pero después de un tiempo se olvidan. La gente siempre se olvida de los que trabajan de noche. Somos invisibles para el mundo del día. Eso no es cierto, dije, pero algo en mi corazón me decía que tal vez sí lo era. ¿Cuántas veces mi propia familia se había olvidado de que yo trabajaba mientras ellos dormían? ¿Cuántas veces había llegado a casa cansado y no había nadie despierto para saludarme? Tú lo sabes, Roberto, dijo la primera mujer, como si pudiera leer mis pensamientos. Sabes lo que es ser invisible. Sabes lo que es vivir en un mundo diferente al de todos los demás. Aquí con nosotras nunca más serás invisible. Aquí eres importante. La máquina de escribir dejó de sonar de repente. El silencio que siguió fue total. Ni siquiera podía escuchar mi propia respiración. Las 4 mujeres se levantaron de sus sillas al mismo tiempo, moviéndose con una elegancia extraña, como si estuvieran flotando en lugar de caminar. Se acercaron a mí formando un círculo. Podía sentir el frío que emanaba de sus cuerpos, un frío que traspasaba mi ropa y llegaba hasta mis huesos. Sus ojos blancos me miraban fijamente, y sus sonrisas se hicieron más grandes. Solo tienes que decir que sí, Roberto, susurró María. Solo tienes que decir que te quieres quedar con nosotras. ¿Y si digo que no?
No puedes decir que no, respondió Carmen. Ya pasó medianoche. Ya estás aquí. Ya eres uno de nosotros. Extendieron sus manos hacia mí. Sus dedos eran largos y pálidos, con uñas que parecían no haber sido cortadas en décadas. Cuando me tocaron, sentí como si me estuvieran tocando con cubos de hielo. Pero no era solo frío físico. Era un frío que llegaba hasta mi alma, que me hacía sentir como si nunca más fuera a estar caliente. Relájate, Roberto, dijo Leticia. Deja que pase. Al principio duele un poco, pero después es hermoso. Después eres libre. Sentía como si estuviera desapareciendo lentamente. Mis manos se veían más pálidas, casi transparentes. Podía ver a través de ellas como si fuera un fantasma. Mis piernas se sentían cada vez más ligeras, como si estuviera perdiendo peso. Eso es, dijo la primera mujer. Ya casi termina. Pronto serás como nosotras. Pronto podrás quedarte aquí para siempre. Pero entonces, en medio de esa extraña transformación, escuché algo que me devolvió la esperanza. El sonido de pasos corriendo por las escaleras. Pasos pesados de alguien que corría tan rápido como podía. ¡Roberto!, gritó una voz familiar. Era don Esteban. ¡Roberto, ¿dónde estás? Las 4 mujeres sisearon como gatos asustados. Sus caras hermosas se transformaron en algo horrible, con dientes afilados y ojos que brillaban con luz roja. No, gruñó María. No puede llevárselo. Ya es nuestro. ¡Roberto!, gritó don Esteban otra vez más cerca ahora. Si me escuchas, corre hacia mi voz. No las dejes que te toquen. El grito de don Esteban me despertó de esa extraña hipnosis en la que había caído. Sentí como si hubiera salido de un sueño profundo. Mis manos volvieron a verse normales, sólidas. Podía mover mis piernas otra vez. Sin pensar me alejé de las 4 mujeres y corrí hacia la puerta. Ellas gritaron detrás de mí. Un sonido horrible que era como el viento mezclado con llantos de bebé. Sentí sus manos frías tratando de agarrarme, pero logré escapar de la oficina. Don Esteban estaba subiendo las escaleras, cargando algo en sus manos. Cuando me vio, gritó: ¡Corre, Roberto! Baja las escaleras ahora mismo. Corrí hacia él, pero cuando llegué al principio de las escaleras, sentí como si hubiera chocado contra una pared invisible. No podía bajar. Era como si algo me estuviera jalando de vuelta hacia la oficina 905. No pueden dejarlo ir. Escuché que susurraban las mujeres detrás de mí. Ya comenzó. Ya es nuestro. Don Esteban llegó hasta donde yo estaba y vi lo que cargaba en sus manos. Era un crucifijo grande y viejo y una botella llena de agua. Perdóname, Roberto, dijo, pero esto va a doler un poco. Me roció con el agua de la botella. Era agua bendita. Cuando me tocó, sentí como si me hubieran quemado con fuego. Pero al mismo tiempo, la fuerza que me jalaba hacia atrás desapareció inmediatamente. Las 4 mujeres gritaron desde la oficina. Un grito tan fuerte que los vidrios de las ventanas se quebraron. Las luces azules se apagaron de repente, dejándonos en la oscuridad total. ¡Ahora!, gritó don Esteban. ¡Corre! Bajamos las escaleras corriendo tan rápido como pudimos. Detrás de nosotros podía escuchar sonidos terribles, muebles siendo arrastrados, puertas golpeándose, y esas voces de mujeres gritando mi nombre una y otra vez. No paramos de correr hasta que llegamos al primer piso. Don Esteban cerró la puerta de las escaleras con llave y se apoyó contra ella, respirando pesadamente. ¿Cómo supiste?, le pregunté. Porque he estado trabajando aquí por 20 años, respondió. Y porque no eres el primero, Roberto. Cada pocos años alguien nuevo viene a trabajar de noche. Y si no tienen cuidado, si no siguen las reglas, las mujeres del 9º piso tratan de llevárselos. ¿Qué son ellas? Eran trabajadoras nocturnas como nosotros. Pero el edificio las atrapó. Las convenció de que se quedaran para siempre. Ahora forman parte de él. Y siempre están buscando compañía. Me quedé callado por un momento, tratando de procesar todo lo que había pasado. Las manos me seguían temblando y podía sentir el frío de sus dedos en mi piel, como si todavía me estuvieran tocando. ¿Por qué no me dijiste todo esto desde el principio?, le pregunté a don Esteban. Porque si te hubiera dicho la verdad, habrías pensado que estaba loco y te habrías ido. Necesitábamos que alguien trabajara aquí, pero también porque pensé que si seguías las reglas estarías seguro. Nunca pensé que ellas iban a abrir la puerta por ti. ¿Ellas pueden hacer eso? Están volviéndose más fuertes con los años. Antes solo podían susurrar desde sus oficinas. Ahora pueden mover cosas, abrir puertas, hasta aparecer en otros pisos si quieren.
El edificio les está dando más poder. Don Esteban miró su reloj. Eran las 2:30 de la mañana. Tenemos que quedarnos aquí abajo hasta que amanezca, dijo. Durante el día ellas descansan. Solo salen por las noches. Nos sentamos en el lobby, bajo las luces brillantes del primer piso. Don Esteban me contó más sobre la historia del edificio. Me dijo que había sido construido sobre un terreno donde antes había un cementerio muy antiguo y que desde el principio había tenido problemas con empleados nocturnos que desaparecían sin explicación. ¿Nunca pensaste en dejar este trabajo?, le pregunté. Muchas veces, pero ellas no me dejan. Cada vez que he tratado de renunciar, cosas malas empiezan a pasar en mi casa. Mi esposa se enferma, mis hijos tienen accidentes, mi carro se descompone. Es como si el edificio me castigara por querer irme. Entonces estamos atrapados aquí. Yo sí, pero tú todavía puedes escapar. Ellas no te han reclamado completamente. Todavía hay tiempo. Le pregunté qué tenía que hacer, y don Esteban me explicó que tenía que renunciar antes de que terminara la semana. Si trabajaba una semana completa después de haber estado en el 9º piso, quedaría conectado al edificio para siempre, como había pasado con las 4 mujeres. Pero si renuncio, ¿qué va a pasar contigo? ¿Cómo vas a hacer el trabajo de 2 personas? Don Esteban sonrió tristemente. Me las arreglaré. He estado solo aquí muchas veces antes. Además, prefiero trabajar solo que ver cómo ellas se llevan a otra persona. Pasamos el resto de la noche sentados en el lobby, hablando sobre nuestras familias y nuestras vidas. Don Esteban me contó que tenía 3 hijos y que todos pensaban que su papá trabajaba en un edificio normal. Nunca les había contado la verdad porque no quería asustarlos. Cuando empezó a amanecer, pude escuchar sonidos desde los pisos de arriba, como si muebles estuvieran siendo arrastrados de vuelta a su lugar, puertas cerrándose y luego silencio total. Ya se fueron a descansar, dijo don Esteban. Ahora es seguro. Pero cuando íbamos hacia la salida, algo pasó que me heló la sangre otra vez. El elevador se abrió solo, aunque nadie había presionado el botón. Las puertas se quedaron abiertas esperando. Desde adentro del elevador, pude escuchar la voz de María muy suave, casi como un susurro. No te olvides de nosotras, Roberto. Estaremos esperándote esta noche. Don Esteban me empujó hacia la salida. No voltees a ver, me dijo. Solo camina. Salimos del edificio, y el sol de la mañana nunca me había parecido tan hermoso. Pero incluso bajo la luz del día, podía sentir como si alguien me estuviera observando. Desde las ventanas del 9º piso. Esa misma tarde fui a la oficina de recursos humanos y renuncié. Les dije que había encontrado otro trabajo que pagaba mejor. La señora de recursos humanos me dijo que era una lástima porque era difícil encontrar gente confiable para los turnos nocturnos. ¿Van a encontrar a alguien más para reemplazarme?, le pregunté. Oh, sí, ya tenemos algunos candidatos. De hecho, hay un muchacho joven que está muy interesado. Se llama David Hernández, es de Michoacán. El corazón se me aceleró. Otro trabajador nocturno joven que no sabía lo que le esperaba en el edificio Márquez. Esa noche no pude dormir. Sabía que David Hernández estaba empezando su primer día de trabajo y sabía que don Esteban le iba a dar las mismas advertencias que me había dado a mí. Pero también sabía que tarde o temprano, David iba a sentir curiosidad por el 9º piso, especialmente si las mujeres abrían la puerta para él, como habían hecho conmigo. 3 días después, vi en las noticias locales que un joven trabajador nocturno había desaparecido de un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Se llamaba David Hernández y tenía 22 años. Era de Michoacán. Las cámaras de seguridad lo mostraban entrando al edificio para su turno, pero nunca lo mostraban saliendo. La policía investigó por varias semanas, pero nunca encontraron nada. El caso se cerró como una desaparición sin resolver. Pero yo sabía exactamente lo que había pasado. David había subido al 9º piso después de medianoche, y las 4 mujeres ahora tenían la compañía que habían estado buscando. Llamé al edificio y pregunté por don Esteban. La recepcionista me dijo que don Esteban ya no trabajaba ahí. Había renunciado de repente, sin dar explicaciones. Nadie sabía dónde estaba. Eso fue hace 3 años. Ahora trabajo en una fábrica durante el día. Pago menos que los trabajos nocturnos, pero puedo dormir tranquilo por las noches. Tengo una vida normal, con horarios normales, pero a veces, en las madrugadas, cuando me despierto para ir al baño o tomar agua, escucho voces susurrando mi nombre.
voces de mujeres que suenan familiares. Y en esos momentos, siento como si alguien me estuviera jalando suavemente, invitándome a salir de mi casa, a caminar por las calles vacías hasta llegar al edificio Márquez. Nunca he cedido a esa tentación. Nunca he regresado al edificio. Pero sé que ellas me recuerdan, sé que están esperando. Y sé que algún día, tal vez cuando sea viejo y no tenga fuerzas para resistir, van a venir por mí. Por eso nunca trabajo de noche. Por eso les digo a todos mis amigos que tengan cuidado con los empleos nocturnos. Porque hay cosas en la oscuridad que la gente del día nunca va a entender. Hay lugares donde el tiempo se detiene y donde las almas perdidas buscan compañía para toda la eternidad. El edificio Márquez sigue funcionando. Sigue necesitando trabajadores nocturnos. Y cada pocos meses alguien nuevo desaparece. Jóvenes trabajadores que necesitan el dinero extra, que no le tienen miedo a la oscuridad, que piensan que pueden manejar cualquier cosa que el turno nocturno les presente. Pero todos descubren tarde o temprano que hay algunos trabajos que no valen la pena, que hay algunos lugares donde es mejor no quedarse después de medianoche, y que algunas puertas es mejor dejarlas cerradas, sin importar qué tan curiosos seamos sobre lo que hay del otro lado. Si alguna vez ustedes ven un anuncio de trabajo para el turno nocturno en el edificio Márquez, no vayan. Si alguien les ofrece trabajo ahí, digan que no, porque las 4 mujeres del 9º piso siguen esperando, siguen buscando compañía y siguen convenciendo a trabajadores jóvenes de que se queden con ellas para siempre. Y recuerden, nunca usen el elevador después de las 2 de la mañana. Nunca vayan al 9º piso después de medianoche. Y si escuchan voces susurrando su nombre en la oscuridad, corran tan rápido como puedan hacia la luz, porque una vez que ellas sepan su nombre, una vez que las conozcan cara a cara, nunca van a dejar de buscarlos. Esta es la historia que viví hace 3 años. Cada palabra es verdad. Y si alguien que está leyendo esto trabaja de noche en algún lugar, por favor tengan cuidado. La oscuridad esconde más de lo que imaginamos, y hay fuerzas que buscan compañía en la soledad de la madrugada. Roberto Jiménez Morales, Guadalajara, Jalisco, junio 2025.